Dios les bendiga esta tarde. De nuevo nos unimos para honrar el nombre del Señor y para el recordatorio del día en que el Señor Jesús murió en la cruz del Calvario. Hace un año estábamos en la casa de nuestro Dios, pero hoy, gracias a Dios, que en nuestras bocas, en nuestra mente, continúa Él. Y este día ahí con su familia, ahí con ese familiar que usted invitó a esta transmisión, únase y explíquele lo que Dios puede hacer a través de la alabanza, a través de la lectura. Y así que bienvenidos esta tarde a ese recordatorio de lo que el Señor hizo en nuestras vidas, que todavía está latente. Todavía podemos recordar bien de dónde nos sacó Él y solamente hay alabanza, gratitud para nuestro corazón. ¿Y qué le parece si esta tarde me permite leer la palabra y meditar un poquitito en ella? Y dice así, ahí en Isaías 53, del verso 9, dice: se le asignó un sepulcro con los malvados y murió entre los malhechores, aunque nunca cometió violencia alguna, ni hubo engaño en su boca, pero el Señor quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir. Y como Él ofreció su vida en expiación, verá su descendencia y prolongará sus días, y llevará a cabo la voluntad del Señor. Después de su sufrimiento verá la luz y quedará satisfecho por su conocimiento. Mi siervo justificará a muchos, ahí está el intercesor Cristo, y cargará con la iniquidad de ellos. Por lo tanto, le daré un puesto entre los grandes y repartirá el botín con los fuertes, porque derramó su vida hasta la muerte y fue contado entre los transgresores, cargó con el pecado de muchos e intercedió por los pecadores. Así que mire cómo Isaías hablaba de lo que iba a suceder, pero como dice en el verso 12, si lo volvemos a leer: por tanto le daré un puesto entre los grandes y repartirá el botín con los fuertes. Dios prometió recompensar a Cristo por su muerte expiatoria. Y Cristo a su vez, fíjese, promete compartir su recompensa con nosotros, con los fuertes, con los que le siguen, con los que están de pie en una batalla como nunca, una batalla contra el pecado, una batalla contra Satanás. Pero dice que es en el nombre de Jesús y a través de su Espíritu Santo. Así que usted que está ahí, usted está en la batalla, pero usted es contado entre los fuertes, es contado en lo que el Señor Jesús ha compartido con nosotros, el perdón, la salvación y lo que está futuro para nuestras vidas. Así que esta tarde yo le digo: gócese con los que se están gozando. Y esta tarde que reciba nuestro Dios toda la alabanza, toda la adoración. Y usted que por primera vez va a escuchar esta noche el mensaje de salvación, abra bien sus oídos, porque esta tarde Jesús tiene vida eterna. Hoy esta tarde es un día glorioso donde más valientes se van a integrar, porque dice: el reino de los cielos se hace fuerte y los valientes, ¿qué hace? Lo arrebatan. Y usted es un valiente por integrarse a este grupo que es el ejército de Jehová de los ejércitos. Así que Dios me los bendiga esta tarde. ¿Y qué le parece si antes de otro movimiento vamos a hacer una oración? Padre, te damos gracias, Señor, porque eres bueno, y gracias porque eres nuestro Salvador. Gracias porque nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Te suplicamos, Dios, que esta tarde, a través de estas alabanzas, a través de la palabra, Señor, tu palabra sea implantada en los corazones, Señor, y no uno, sino muchos nombres sean escritos en el libro de la vida. Gracias, Cordero, por interceder por nosotros. Gracias, Salvador. Amén y amén. Dios les bendiga en esta tarde, bendiciones y gracias. Muchas gracias por estar sintonizando este canal de YouTube. Ahora nos está tocando compartir la palabra a través de este medio virtual. Pero aunque el medio es virtual, la palabra que se comparte
es real, es verdadera, porque es la palabra de Dios. Así que muchas gracias por estarnos sintonizando. Reciban un saludo caluroso de este presente servidor, David Zavala, y también reciban lo de los pastores José Luis y Patricia Lucero del Templo Monte Oreb en El Paso, Texas. En esta tarde el tema que nos ocupa es referente a este día tan especial. En esta semana se conoce como la Semana Santa o la Semana Mayor. Y el viernes, este día, se predica en todo el mundo un hecho, un acontecimiento, el más grande de todos que ha existido en toda la humanidad, que es el sacrificio, la crucifixión y la muerte de Jesús. Así que en este día nos corresponde predicar el mensaje de las 7 palabras. 7 palabras o 7 frases que Jesús dijo precisamente cuando estaba en la cruz. Así que en este momento daremos inicio a este mensaje. Y bueno, este mensaje podemos verlo como una moneda con 2 caras. Por un lado podemos ver un hecho cruel, un hecho sangriento, un hecho de maldad. Pero por otro lado podemos ver un hecho de amor, de compasión, de misericordia de parte de Dios. Así que ubiquémonos pues en tiempo y lugar. Y tenemos que regresarnos en la historia un poco más de 2000 años atrás y ubicarnos en el monte del Gólgota, el monte de la calavera. Y es ahí precisamente en ese lugar donde se encuentran sobre ese monte, sobre ese Gólgota, 3 cruces. 2 ladrones que están en los lados, pero la cruz que nos interesa en esta hora es la cruz que está en el medio. Es en esa cruz donde se encuentra una persona que está crucificada. Su nombre, Jesús. Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, el cual siendo en forma de Dios, no estimó como cosa a qué aferrarse siendo como Dios, sino que se despojó a sí mismo, tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, todavía aún así se humilló a sí mismo, siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Así que ahí está Jesús, aquel hombre que durante su ministerio público, su ministerio durante la tierra, habló muchas palabras, palabras de sanidad, palabras de liberación, palabras que dignificaban a las personas. Jesús habló palabras que daban apoyo, de compasión, de misericordia. Así es que en este preciso momento, cuando Jesús está ahí clavado en la cruz no le impidió a Jesús que en ese momento también dijera algunas palabras, palabras que demostrarían su carácter, su personalidad, palabras que nos enseñarían mucho, que nos dejarían una profunda enseñanza para nosotros que estamos aquí presentes. Así que al pie de la cruz se encuentra una multitud de personas. Y podemos ver una diversidad de personas. Se puede ver, por ejemplo, personas curiosas del pueblo que simplemente pasan para ver quién es el que en esta ocasión le toca morir en la cruz. Vemos a gobernadores que injuriaban a Jesús, vemos a los soldados que lo escarnecían, vemos a los sacerdotes, vemos a los escribas, vemos a los hombres, a los conocedores de la ley, que injuriaban y que insultaban a Jesús. Así que dentro de esa multitud que se encuentra en ese momento al pie de la cruz, se corta todo el movimiento en ese momento, porque de los labios y de la garganta de Jesús sale una palabra que va a retumbar en la tierra, en el cielo y en el infierno, porque es una palabra que al momento de salir de los labios de Jesús, Jesús dice algo con gran firmeza, con gran autoridad, así como hablaba Jesús. Y Jesús dice en ese momento: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Recordemos que Jesús, antes de ser crucificado, había sido golpeado, había sido escupido, le habían pegado en la cabeza, lo habían abofeteado, lo habían humillado, lo habían avergonzado. Ahora está clavado
Sus manos y sus pies están atravesadas por unos clavos largos y agudos. Así que es un momento de dolor para Jesús. Pero Jesús no se estaba fijando en su dolor. Jesús estaba pidiéndole al Padre que perdonara a toda esa multitud. Así que Jesús en ese momento nos está enseñando una palabra que debería ser un baluarte, una simiente, algo bien importante para nuestras vidas, que es el perdón. Ahora, Jesús no solamente pide perdón, sino los justifica, porque dice, no saben lo que hacen. Así que esa mezcla de esas dos palabras, que es el perdón y que es la justificación, debiera ser para nosotros un pilar en nuestras vidas. Porque en estos momentos la sociedad estamos necesitando esa mezcla de esas dos palabras, esa mezcla del perdón y esa mezcla de la justificación. Así que en este momento es bien interesante que Jesús, haciendo a un lado su propio dolor, recordemos que Jesús en este momento está en la condición de hombre. Jesús sufrió, Jesús le dolió, Jesús tenía sus heridas abiertas. Así que en ese momento para Jesús hacer a un lado su propio dolor como humano era difícil, pero era más importante para Jesús otorgar ese perdón a las personas. Y ese perdón es el que a nosotros en este momento nosotros lo necesitamos. Necesitamos perdonar y necesitamos ser perdonados. En esta época que estamos viviendo acerca del coronavirus, nos piden y nos instruyen a que desinfectemos todo. Todo lo exterior, todo lo que tocamos, tiene que ser desinfectado. Si vamos a la tienda, nos piden que desinfectemos todo, que llevemos guantes. ¿Por qué? Porque esa pequeña cantidad de cloro con lo que nosotros vamos a desinfectar va a echar fuera microbios, va a echar fuera bacterias, va a echar fuera virus. Pero el perdón desinfecta el alma. Así que usted y yo necesitamos ese perdón. Necesitamos perdonar, porque cuando nosotros perdonamos, se desinfecta el alma. Y el perdón echa fuera todo lo que es amargura. El perdón echa fuera todo lo que es odio, lo que es rencor, lo que es resentimiento. Así que este momento Jesús nos está enseñando que no importa las circunstancias, nosotros somos capaces de perdonar. Jesús también estaba siendo congruente con lo que él estaba haciendo en este momento. ¿Por qué congruente? Porque Jesús había enseñado acerca del perdón. Pero ahora nos toca verlo, ponerlo por obra. La Biblia dice que no seamos solamente oidores de la palabra, sino hacedores. Así que Jesús no solamente fue capaz de enseñar acerca del perdón, sino fue capaz de perdonar. Así que esa congruencia yo creo que debe vivir entre nosotros también, que seamos congruentes lo que decimos con lo que hacemos. Así que Jesús en ese momento cuando dice esa palabra de perdón, los dos ladrones que se encuentran a sus lados lo escuchan. Y yo me imagino que para los ladrones fue algo fuera de lo común, porque ¿cómo es posible que una persona que está en tal situación sea capaz de pedir perdón por aquellas personas que lo tienen en esa situación? Así que uno de los ladrones se queda impactado por las palabras de Jesús y voltea y le hace una petición y le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús en esos momentos vuelve a abrir sus labios para decirle una palabra a este ladrón y le dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23:43. Así que en este momento, después de que Jesús da una palabra de perdón, ahora está dando una palabra de esperanza. Una esperanza para un ladrón. Una esperanza para una persona que nunca había tenido una vida correcta. Una persona que siempre había vivido en delitos, en pecados. Una persona que posiblemente nunca había pisado una iglesia. Una persona que tal vez no se había bautizado. Una persona que tal vez nunca había oído una prédica de Jesús.
Pero este ladrón, en esa condición que él estaba, fue capaz de dos cosas. Fue capaz de reconocer su propia condición, pero al mismo tiempo también fue capaz de reconocer que Jesús podía darle algo más que esta vida. Así que cuando Jesús le dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, le está dando una palabra de esperanza. El ladrón reconoce su condición porque le dice al otro, nosotros justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Pero lo que pasa con este ladrón es que se encontró con la gracia de Jesús. La Biblia dice en el libro de los Efesios, porque somos salvos por gracia, por medio de la fe. Así que este ladrón se encontró con la gracia, con esa gracia salvadora, con esa gracia que Jesús nos da de una manera inmerecida. Esa gracia que tú y yo, hermano, en algún momento nos encontramos con esa gracia, que vivíamos igual que este ladrón, apartados de Dios, que vivíamos de espaldas a Él, que vivíamos en nuestros delitos y pecados, ajenos a las promesas de Dios. Pero también un día nos encontramos con esa bendita gracia. Y también hay personas que en este momento no conocen a Jesús y necesitas, si tú que me estás escuchando no conoces a Jesús, tú necesitas encontrarte con esa gracia. No importa la condición en la que tú estás viviendo, no importa lo que tú hayas hecho, no importa los pecados que hayas cometido, la gracia de Dios es suficiente para perdonarte cualquier pecado. El problema de mucha gente es que no buscan a Dios porque se sienten indignos. Muchas personas no buscan a Dios porque dicen, es que yo soy el peor de los pecadores. Pero te tengo una buena noticia y me encanta decir esto, porque si tú eres esa persona que se siente el peor de los pecadores, tú eres el candidato perfecto que Jesús anda buscando. Porque Jesús dijo, yo no vengo a buscar a justos, yo vengo a buscar a pecadores al arrepentimiento. Así que te repito, si tú te sientes que eres el peor de los pecadores, eres el candidato perfecto que Jesús anda buscando. No importa tu condición, repito, no importa tu pecado, la gracia es abundante. Y Jesús dijo, el que viene a mí, yo no le echo fuera. El único requisito que necesitamos hacer es creer en Jesús. Y tú vas a ser salvo. ¿Salvo de qué? Salvo del infierno. Tendrás una vida eterna y al igual que este ladrón, estarás con Jesús en el paraíso. Así que después de que Jesús dice esta palabra de esperanza a ese ladrón, en esa circunstancia donde Jesús está viviendo unos momentos muy difíciles, unos momentos de dolor, en medio de esa situación y en medio de toda esa multitud, Jesús es capaz de identificar a una persona en medio de la multitud y cuando la ve, le dice esta siguiente palabra. Voltea y ve a su madre, que está ahí, y le dice, madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Juan 19, 26 y 27. En este momento Jesús, después de dar una palabra de perdón, después de dar una palabra de esperanza, ahora está dando una palabra de protección personal. Tomemos en cuenta una cosa. La situación en la que estaba viviendo Jesús, para la madre, era una escena desgarradora. Imagínense, una madre ver a su hijo pendiendo de unos clavos que están atravesados en sus manos y en sus pies de un madero. Imagínese a una madre viendo a su hijo que está lleno de heridas, que su piel está desgarrada, que tiene horas ahí, en ese lugar, que los rayos del sol le penetran, que las heridas están abiertas, que se está desangrando. Para la madre de Jesús era una escena desgarradora. Así que la madre de Jesús en ese momento necesita protección. La madre de Jesús en ese momento está pasando una situación muy difícil. Emocionalmente esta mujer estaba deshecha, estaba hecha garras.
Y es en esos precisos momentos, cuando nosotros estamos atravesando por una situación difícil, cuando nosotros necesitamos el apoyo de alguien más. Necesitamos el consuelo, necesitamos un hombro en donde recargarnos, necesitamos una persona que esté a nuestro lado para que nos ayude a seguir adelante. Así que Jesús se da cuenta de que su madre está en esa situación. Pero fíjese lo tremendo de esto. Jesús fue capaz de identificar la necesidad de su madre estando ella en medio de una multitud. Y tú puedes estar en medio de una multitud, pero te digo una cosa, Jesús conoce tus necesidades. Jesús sabe de que tú tienes necesidad. Jesús te conoce. La Biblia dice que no tenemos un sumo sacerdote que no se compadezca de nuestras debilidades. Así que Jesús conoce tu debilidad, conoce tu necesidad y conoce la mía. Jesús conocía la necesidad de su madre. Así que Jesús en ese momento nuevamente hace a un lado su propio dolor para darle una palabra de protección a una persona que en ese momento estaba necesitando esa protección. Y al igual que la madre de Jesús estaba necesitando en ese momento esa protección, Jesús en este momento también tiene palabras de protección para ti. Porque Jesús sabe tu necesidad. Jesús conoce tu corazón. Jesús sabe que tú tienes miedo. Jesús sabe de esas noches de llanto que pasas. Jesús sabe de esos momentos de soledad. Jesús conoce tus lágrimas. Jesús conoce tus lágrimas, esas externas, las que salen por el ojo y corren por la mejilla. Pero no solamente esas, también conoce las otras, las internas, las que nadie ve. También Jesús conoce esas lágrimas que salen del corazón y corren por el alma. Jesús sabe que en tu alma estás desgarrado. Jesús sabe que en tu alma necesitas una protección. Jesús sabe tu sufrir, Jesús sabe tu dolor, Jesús sabe tu enfermedad. Pero no hay ninguna situación para la cual Jesús no tenga una solución. Así que en este momento Jesús le dice a su propia madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dice al discípulo: he ahí tu madre. Y así como Jesús en ese momento pudo proveer protección para su madre, Jesús en este preciso momento puede proveer lo que tú estás necesitando. Porque a mí la palabra me dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Así que después de que Jesús dice esas tres palabras, la Biblia nos narra que desde la hora sexta hasta la hora novena hubo tinieblas sobre toda la tierra. Y en este punto muchos teólogos están de acuerdo en que posiblemente esa oscuridad es porque en ese preciso momento el pecado de toda la humanidad estaba sobre Jesús. Así que lo que estaba oscureciendo todo el cielo era precisamente todo el pecado de toda la humanidad. Así que se cree que Dios voltea su rostro de Jesús, porque la Biblia dice que Dios no puede tener comunión con el pecado, y en ese momento Jesús estaba siendo hecho pecado. Jesús en ese momento vuelve a abrir sus labios de una manera grotesca y suelta una palabra de completa desesperación. Y dice la Biblia que cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz: Eloí, Eloí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Notemos algo que es de llamar la atención. Jesús nunca se quejó de nada. Jesús no se quejó ni cuando lo golpearon, ni cuando lo abofetearon. Jesús no se quejó cuando lo clavaron en la cruz, cuando lo azotaron. Jesús nunca se quejó. Pero en este momento no solamente está sintiendo todo el dolor físico,
En este momento Jesús está experimentando el abandono de sus discípulos. Jesús está experimentando el abandono de las personas que estaban con él, porque la Biblia dice que todos ellos miraban desde lejos. Así que en ese momento Jesús se siente abandonado, pero no solamente por las personas que estaban ahí con él, sino en ese momento Jesús siente esa separación o ese distanciamiento de Dios para con él. A Jesús no le pudo los clavos. A Jesús no le pudo que lo hayan abofeteado. A Jesús no le pudo que le hayan puesto una corona de espinas. A Jesús lo que le dolía en el alma y en el corazón era esa separación instantánea del Padre. Él no podía estar sin la presencia de Dios. Y en ese momento él lo que está experimentando es esa pequeña separación. A Jesús lo que más le dolía, lo que más le podía, lo que más anhelaba era poder experimentar la ausencia de Dios. Y por eso dice la Biblia que él clamó a gran voz. Lo que Jesús nos puede enseñar en este momento, aún estando en la cruz, es que tanto ustedes como yo tenemos que buscar la presencia de Dios con gran clamor. Que lo que de veras nos duela sea la ausencia de Dios, porque así como se siente la presencia de Dios, también se siente la ausencia de Dios. Va a haber momentos en que tú puedas sentir la presencia de Dios, la gloria de Dios, el toque de Dios, pero va a haber momentos en que no. ¿Y qué vas a hacer cuando no lo sientas? ¿Qué va a pasar contigo cuando no sientas esa presencia? ¿Qué va a pasar cuando te des cuenta de que no estás sintiendo la presencia de Dios? Y Jesús nos está enseñando que lo que más nos debe doler es perder o sentir esa desconexión de la presencia de Dios. Así que Jesús clama a gran voz, con una voz desgarradora. Y siguen transcurriendo las horas, sigue transcurriendo el tiempo. Jesús, para este momento, está desangrado, está cansado. Su cuerpo ha perdido toda la fuerza, ha perdido mucha sangre. Jesús no puede hacer ningún movimiento, pende de esos clavos que están ahí. Así que Jesús en ese momento empieza a sentir el cansancio, empieza a sentir la fatiga, su cuerpo empieza a tener una baja de fuerzas tan tremenda. Y en ese preciso momento Jesús dice otra palabra que está por ahí en Juan 19:28, y Jesús dice: tengo sed. Y son dos palabras tan pequeñas, pero con un significado y con una enseñanza tan profunda. Porque en ese momento Jesús está diciendo una palabra de necesidad, pero una necesidad propia, una necesidad personal. Así que dos cosas que nos está enseñando Jesús en esto. La primera es que en ese momento Él era 100% hombre. Aunque era 100% Dios y 100% hombre, no era 50 y 50, no le quite. 100% hombre y 100% Dios. Pero en este momento Jesús está en la condición de hombre, que se puede cansar, que puede sufrir, que puede tener dolor. Y dice eso: tengo sed. Así que la primera cosa que Jesús nos está enseñando es que estaba en la situación de hombre. Pero la Biblia también nos dice que Él dijo eso para que se cumpliera la Escritura. Y esto es algo bien tremendo. ¿Por qué? Porque aún con el dolor, aún con el sufrimiento, aún con todo lo que Jesús estaba viviendo en ese momento, nunca perdió de vista el propósito por el cual Él había sido enviado a la tierra. Así que Él sabía que la Escritura se tenía que cumplir. Él sabía lo que estaba escrito acerca de Él mismo. Así que para que la Escritura se cumpliese, Él dijo: tengo sed. Y es algo bien tremendo porque mire,
Hace tiempo yo me machuqué este dedo con un martillo y la uña salió volando. Yo lo único que vi fueron estrellitas. Yo no vi nada. Yo no supe, yo cerré los ojos, yo perdí de vista todo por una uña. Jesús, aunque estaba en ese martirio, Jesús, aunque estaba en ese sufrimiento, en ese calvario, Jesús, aunque estaba en medio de ese sufrimiento, no perdió de vista su propósito, que era salvarnos a usted y a mí. Jesús nunca se quiso bajar de la cruz. Así que en ese momento, para que la escritura se cumpliese, dice la Biblia, dijo: tengo sed. Y eso nos enseña de que Jesús no perdió su propósito. Usted y yo, si Jesús estuvo en la condición de hombre, usted y yo no podemos perder el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Pase lo que pase, usted y yo tenemos que seguir adelante, tenemos que seguir avanzando. La Biblia dice que el que persevere hasta el final, será salvo. Y Jesucristo mismo dijo: en el mundo van a tener aflicción, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Así que si nosotros confiamos en Jesús, como Jesús confió en el Padre, tenemos una meta garantizada, tenemos una salvación segura, tenemos una vida eterna a su lado. Así que Jesús nos está enseñando nuevamente que aún con las dificultades de la vida, que aún con los problemas que podamos estar viviendo, aún con el temor con el que tú puedas tener en este preciso momento, no puedes perder de vista tu propósito. Jesús en ese momento estaba cumpliendo la escritura. ¿Cuál escritura? Salmo 69, 21, que dice: me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. La Biblia nos narra que estaba una vasija llena de vinagre, la empaparon con una esponja y se la acercaron a la boca. Así que Jesús en ese momento todavía estaba cumpliendo las escrituras que hablaban de él. Y la Biblia dice que cuando Jesús hubo tomado el vinagre, de su boca salió otra palabra. Una palabra poderosa. Una palabra que nos tiene hasta el día de hoy parados aquí. El apóstol Pablo dijo: esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confiesas con tu boca que Cristo es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Así que Jesús, en ese momento cuando toma el vinagre, sale una palabra poderosa que dice: consumado es. Y cuando Jesús dice consumado es, nos está dando una palabra de victoria. Una palabra donde nos está diciendo que todo ha sido perfectamente terminado. Que la obra de redención había quedado completamente terminada. Y esa es la victoria que tenemos usted y que tengo yo. Que Jesús, lo que hizo en la cruz es suficiente. No necesitamos nada más que creer, como dice el apóstol Pablo, y declararlo. Así que esa palabra de victoria, esa palabra que Jesús está diciendo en ese momento, consumado es, en el preciso momento cuando las potestades, cuando los gobernadores de las tinieblas, cuando las huestes de maldad en las zonas celestes estaban pensando que habían vencido al Hijo de Dios, Jesús declara esa palabra de poder y nos da la victoria y nos dice: consumado es, tu salvación está completa, solamente tienes que creer en mí. Así que yo te pido a ti, persona, que no conoces a Jesús, este es el momento donde tú puedes declarar y tú puedes creer que Jesús es tu Señor y que Jesús es tu Salvador y vas a ser salvo, así como lo fue aquel ladrón, así como lo soy yo, así como lo somos todos los que estamos. Así que Jesús, cuando declara esa palabra, dicen los teólogos que esa palabra
es la palabra hebrea tetelestai, que significa precisamente la obra ha sido perfectamente terminada. Así que esta obra tan difícil, Jesús vino a cumplirla a la tierra y vino a cumplirla como hombre. Pero ahora ya está acabada. Y ahora cualquier persona puede acercarse a Dios. Cualquier persona puede acercarse a la cruz. Cualquier persona puede ser perdonada por sus pecados. La Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que ahorita cualquier persona puede acercarse a Dios, no importa el pecado que haya cometido. Jesús es amplio, Jesús es suficiente para perdonar cualquier pecado. El precio por nuestra rebelión está pagado. La factura está pagada. Hermano, nuestra redención ha sido completada porque Jesús en esa cruz venció al mismo infierno. Y usted y yo tenemos acceso directo para presentarnos delante de Él, para pedirle perdón, para que Él inscriba nuestro nombre en el libro de la vida, para que seamos unas nuevas criaturas y que nos dé la facultad de ser llamados hijos de Dios. Así que después de que Jesús dice esa palabra, el infierno tiembla. La tierra literalmente tiembla, porque lo que ha pasado en el universo, lo que ha pasado en el cosmos, lo que ha pasado en la tierra, lo que ha pasado en el cielo, es algo tan grande, es algo tan maravilloso, que nunca se iba a volver a repetir, porque el sacrificio de Jesús es suficiente, es una sola vez y para siempre. Así que Jesús, cuando dice esas palabras, nos da la victoria. Habían pasado muchas horas. Jesús ya estaba cansado. Jesús, dice la Biblia, clamó a gran voz y dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Esta última palabra que Jesús dice en la cruz del Calvario es una palabra que nos da seguridad. ¿Por qué seguridad? Por dos cosas. Jesús siempre dependió del Padre. Su último aliento de vida, su última exhalación, fue para decirle al Padre: en tus manos encomiendo mi espíritu. Y Jesús nos está enseñando a través de esta palabra que usted y yo dependemos o debemos depender de Dios en todo momento, en toda circunstancia, en todo lugar, bajo cualquier situación. Usted y yo debemos depender de Dios, porque el lugar más seguro que usted y yo podemos tener precisamente son las manos de Dios. A mí me impresiona con qué confianza Jesús muere, porque no es la angustia del que no sabe a dónde va, sino es la tranquilidad del que sabe que se va a encontrar con el Padre. Así que la muerte de Jesús no era un salto al vacío. Él sabía para dónde iba. Él sabía que estaba de este lado, pero que al morir del otro lado lo iba a estar esperando el Padre Celestial. Y así que esa seguridad la debemos tener usted y yo. Independientemente de lo que esté pasando ahorita con el coronavirus, hay que cuidarnos, claro, hay que cuidarnos. Pero en algún momento nosotros vamos a llegar a ese punto, al punto de morir. Si es que Cristo no llega antes, por supuesto. Pero qué tremenda fue la muerte de Jesús. Él estaba tan seguro a dónde iba. ¿Cuál angustia? ¿Cuál preocupación? Cuando tú y yo estamos seguros de la salvación, cuando tú y yo estamos seguros que tenemos una vida eterna después de la muerte no nos angustia,
La muerte no nos preocupa. Podemos estar seguros de que la muerte no es un salto al vacío. Por eso el apóstol Pablo decía, para mí el morir es ganancia, porque él sabía perfectamente a dónde iba a ir. Así que la misma palabra nos dice que es hermosa la muerte de los santos. ¿Por qué? Porque sabemos a dónde vamos. Sabemos a dónde vamos a ir a parar. Así que la dependencia de Jesús tiene que ser una constante en nuestras vidas. La dependencia de Dios tiene que ser día con día, momento tras momento, circunstancia tras circunstancia, situación tras situación. Ahorita estamos viviendo una pandemia a nivel global, a nivel mundial, una pandemia que ha cobrado muchas vidas, una pandemia que tiene muchísimos miles de personas enfermos, pero vamos a salir adelante porque Dios está con nosotros. Y si Dios contra nosotros, ¿quién contra nosotros? Así que de esta vamos a salir y vamos a salir bien. ¿Sabe por qué? Porque en medio del proceso vamos a ser cambiados, vamos a ser transformados. Nuestra mente va a ser diferente, nuestro corazón va a ser diferente. ¿Por qué? Porque nuestra percepción va a cambiar. Y va a cambiar precisamente porque nos daremos cuenta de muchas cosas. Nos daremos cuenta que ante la acechanza de la muerte, la vida es frágil y efímera. Ante el aislamiento, nos damos cuenta que la compañía vale mucho, la compañía de alguien. También nos daremos cuenta de que aquello que teníamos por poco tiene mucho valor, como es un saludo y un abrazo. Nos daremos cuenta que ante la escasez necesitamos muy poco para vivir y que mucho de lo que tenemos nos sobra. Nos daremos cuenta de que no necesitamos un par adicional de zapatos, sino que nos sobran 10 pares porque ni los usamos. Pero lo más importante de todo, ante la inseguridad de la misma vida, de la salud y de la economía, nos daremos cuenta que lo único seguro que tenemos es a Dios. Así que si lo único seguro que tenemos es Dios, ¿por qué no confiar en Él? ¿Por qué no depender de Él? ¿Por qué no entregarle toda nuestra vida? Si tú conoces a Dios y no le has entregado todo de ti, es el momento que tenemos que entregarle todo. Es el momento que debemos estar confiando y esperando en lo que Dios tiene para nosotros. Y si tú no le conoces, yo creo que este es el momento donde tú tienes que buscar esa vida eterna, esa vida que vas a tener en el cielo. La tierra es efímera, la tierra es pasajera. La Biblia dice que la vida del hombre sobre la tierra es como niebla que se disipa o como un soplo. Así que, ¿por qué no buscar esa vida eterna que Jesús nos la ofrece? Para terminar, quiero decirles que Jesús, estando ahí en esa cruz, pidió perdón por todos y para todos, prometió vida eterna, proveyó de cuidado y de protección, como también provee para ti y para mí. Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Dice que Él herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. Así que si Jesús fue capaz de hacer todo eso, estando en una cruz y en la condición de hombre, ¿qué no puede hacer por ti ahora que está en el cielo a la diestra del Padre y en la condición de Dios? Si lo pudo hacer en la tierra, con más ganas lo puede hacer en el cielo. Así que nuestra salvación, estas 7 palabras que dijo Jesús en la cruz, son de una profunda enseñanza. Esas 7 palabras que dijo Jesús en la cruz nos está mostrando su personalidad, su carácter y cuánto Él nos ama. A Él no le interesaron los clavos. A Él no lo detuvo la cruz.
A él no lo detuvo la muerte. Y Jesús, cuando expiró, él murió con sus brazos abiertos. Y él sigue teniendo los brazos abiertos para ti que no le conoces, para ti que estás sufriendo, para ti que estás enfermo. Jesús te puede sanar en esta hora. Así es que si tú estás en esa situación, yo te voy a pedir que juntos hagamos una oración donde declaremos lo que dice el apóstol Pablo, que creemos que Jesús es el Hijo de Dios y que Dios lo levantó de los muertos, para que tengas tu salvación, para que tengas esa vida eterna el día que te toque partir de esta tierra, para que tus preocupaciones, para que tus miedos, para que tus angustias sean disipados de tu vida. Jesús sabe que tienes ese hueco en el corazón, pero también Él sabe que ese hueco que tú tienes en el corazón tiene la forma de Jesús. Así que si me permiten en esta hora, yo les voy a pedir que todos unidos hagamos una oración primeramente por aquellas personas que no conocen a Jesús. Y si tú quieres entregarle tu vida a Jesús, yo te voy a pedir que ores junto conmigo y después haremos una oración por todo lo demás. Pero yo te quiero pedir a ti, específicamente a ti, que quieres entregarle tu vida a Cristo. Padre, en el nombre de Jesús, te pido que perdones mis pecados. Te pido, Señor, que entres en mi vida. Te pido que me cambies. Te pido que me transformes. Te pido que inscribas mi nombre en el libro de la vida, que me hagas una nueva persona, que me des la facultad de ser un hijo de Dios. Entra en mi vida, entra en mi corazón. Cámbiame, transfórmame y enséñame en el camino que debo seguir. También vamos a orar por todos los enfermos. Vamos a orar por todas aquellas personas que en este momento están necesitando que la cruz de Cristo se haga evidente en sus vidas. Y vamos a orar pidiéndole a Jesús por todos los enfermos, porque su palabra dice que por sus llagas fuimos nosotros sanados. Así que declaramos la sanidad en el nombre de Jesús, por sus llagas, por su sangre, por la cruz que se derramó, por la sangre que fue derramada en esa cruz. Declaramos la sanidad sobre cualquier persona que está enferma. En el nombre de Jesús declaramos restauración sobre las vidas, declaramos restauración sobre los matrimonios, declaramos una bendición grande, poderosa y sobrenatural sobre el pueblo de Dios, sobre los hijos del Espíritu Santo que estamos en esta hora reunidos. Declaramos una bendición poderosa, declaramos que se detiene el coronavirus. En el nombre de Jesús declaramos una sanidad. Amén y amén. Así que si tú hiciste esta oración donde le estás pidiendo a Jesús que entre a tu vida, escríbenos algo ahí en la página, escríbenos algo ahí en el canal. Queremos saber de ti, queremos conocerte, queremos darle seguimiento, queremos saber qué es lo que Dios ha estado haciendo en tu vida. A todas aquellas personas que fueron sanadas, queremos oír sus testimonios, porque yo estoy seguro que Dios, que Jesús, que el Espíritu Santo no se han hecho esperar. Y yo creo que la cruz, la sangre de Cristo es suficiente, porque la palabra dice que por sus llagas fuimos todos sanados. Así que, hermanos, gracias por su atención. Y recuerden, estas 7 palabras, este acontecimiento histórico forma parte de la base de nuestra fe. Dios les bendiga.